nuestro Dios y darle gloria mientras cantamos y estamos aquí. Canta con nosotros. Tuyo es el nombre más grande de todos, tuyo es el reino, siempre reinarás. Tuyo el poder, derrotaste a la muerte, eres rey. Tu corazón late hoy en nosotros, tuya es la gloria y la fama, Señor. Por el amor que nos entregaste, nos levantamos a cantar. Vamos todos. Padre poderoso, al que nos salvó, la gloria y la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Al Rey poderoso siempre alabar. Tuya es la creación, Dios. Te cantamos. Tuyo es el sol, tuyo las estrellas, tuyo es el cielo, la tierra y el mar. Tuyas las cosas que hoy te alaban, todos podemos cantar. Al Rey poderoso, al que nos salvó, la gloria y la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Al Rey poderoso siempre alabar, por su inmensa gracia, por su eterno amor, todos mis pecados Él perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Al Rey poderoso siempre alabar. Somos tu pueblo, Dios. Queremos vivir para ti. Vamos a cantar. Somos tu pueblo, somos perdonados con manos al cielo. Hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados con manos al cielo. Hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados con manos al cielo, hoy nos levantamos. Al Rey poderoso, al que nos salvó, la gloria y la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Al Rey poderoso siempre alabar, por su inmensa gracia, por su eterno amor, todos tus pecados Él perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Al Rey poderoso siempre alabar. Gracias por tu fidelidad, Dios. Porque si no fuera por ti, ya estaríamos perdidos. Pero nos has rescatado. Señor, queremos entregarnos en ti. Vivir para ti siempre. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado, te has decidido estar aquí para abrazarme sin recordármelo.
que fui un pecador, que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Vamos todos. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado, Dios, tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui un pecador, que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Oh, oh, oh. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Gracias, Dios, por tu amor. Entregamos nuestra vida a Dios. ¿Cómo lograr entender, Señor? Lograr entender que el dueño de mi vida no soy yo, Jesús. Mi dueño eres tú. Comprado a gran precio, comprado a gran precio he sido yo. Y no habrá razón para vivir hundido en el afán. Yo pertenezco a ti. Vamos a volver a cantarlo. ¿Cómo lograr entender? ¿Cómo lograr entender, Señor?
lograr entender que el dueño de mi vida no soy yo, Jesús. Mi dueño eres tú. Comprado a gran precio, comprado a gran precio he sido yo. Y no habrá razón para vivir hundido en el afán. Yo pertenezco a ti. Él es nuestro alivio. Y en el dolor mi alivio eres tú. O en tentación tu espíritu me librará y me guiará hasta llevarme a la cruz, donde por primera vez nos encontramos tú y yo. Una vez más. ¿Cómo lograr entender, Señor? Lograr entender que el dueño de mi vida no soy yo. Mi dueño eres tú, oh Dios. Mi dueño eres tú. Comprado a gran precio he sido yo. Comprado a gran precio he sido yo. Y no habrá razón para vivir hundido en el afán. Yo pertenezco a ti, yo pertenezco a ti. Vamos a cantarlo. Y en el dolor, y en el dolor, mi alivio eres tú. O en tentación tu espíritu me librará y me guiará hasta llevarme a la cruz, donde por primera vez nos encontramos una vez más. Y en el dolor, y en el dolor, mi alivio eres tú. O en tentación, tu espíritu me librará y me guiará hasta llevarme a la cruz, donde por primera vez nos encontramos tú y yo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos los que están conectados a nuestra reunión en línea. Comparte nuestra página. Y aquí tenemos 3 cosas que queremos que sepas. Primero, queremos que tengas la experiencia completa de nuestra reunión en línea. En nuestra página o en los comentarios podrás ver algunos links o ligas que puedes usar, porque queremos estar conectados con cada uno de ustedes. Puedes usar el botón de la parte de nuestra tarjeta de conexión en línea. Así podremos orar por ti y saber que estuviste hoy con nosotros. Si tienes hijos pequeños, puedes usar la liga que dice Kids, donde te llevará a ver el programa que hemos preparado especialmente para ellos. Lo puedes hacer ahora o al terminar esta reunión, para que así ellos aprendan y crezcan en su fe. Y para dar tu ofrenda o diezmo, puedes usar el botón de dar. Recuerda, si estás aquí por primera vez o como invitado, no te sientas obligado a dar o pienses que te invitamos para que nos dieras algo. Al contrario, nosotros te damos esta reunión en línea para tu ayuda. Esto es realmente para aquellos que llamamos a The Bridge nuestra iglesia. Segundo, para ti que eres miembro de esta iglesia o asistes regularmente y sobre todo si eres nuevo en The Bridge, debes tomar la clase Bridge 101. Es una clase en línea para todos. Simplemente usa tu booklet, que puedes conseguirlo al final de la reunión. Es gratis y entra a nuestra página para poder completar la clase. En nuestra congregación creemos que ser miembro de la iglesia es parte de tu vida cristiana. Y esta clase te ayudará para continuar o empezar el crecimiento en la fe.
Te pedimos que llenes la carta de membresía que hoy te daremos o también puedes llenarla en línea. Sé parte de nuestra misión. Y por último, este verano seguimos con los grupos durante la semana. Sé parte de un grupo pequeño. Este es el material que estamos usando y lo puedes adquirir en las tiendas de internet o al final de la reunión en persona. Te servirá mucho estar conectado con otras personas. Gracias por estar viéndonos aquí en línea. Pronto te informaremos de nuestras actividades de verano. Estate pendiente. Mientras tanto, disfruta del mensaje de hoy. ¿Te acuerdas cuando en tu escuela salías al recreo? Yo no sé cómo fue tu caso, pero en mi escuela primaria, yo estaba en una escuela de hombres. Y bueno, era la parte del día que más esperábamos. No podíamos estar ahí casi concentrados en la clase porque sabíamos ya falta una hora o faltan unos minutos para salir al recreo. Y algo que me gustaba hacer con mis amigos en ese tiempo es que jugábamos fútbol, como todos los niños quizá de mi país en esa edad. Y bueno, realmente no teníamos una cancha de fútbol. Nos inventábamos que la cancha de básquetbol que estaba ahí en el patio era nuestro campo de fútbol y no podíamos llevar pelotas reales, balones. Entonces, yo no sé a quién se le ocurrió, pero ya cuando yo estaba en segundo grado de primaria, me acuerdo que el balón era una tapa de un frasco de café, metálica, así como de grande. Parecía más bien un puck de hockey, ¿verdad? Y entonces estábamos a la hora del recreo y empezábamos a jugar. Hacía un calor que, pensando y recordándome de esto, yo ni me acuerdo haber sentido calor, pero ahora veo la temperatura en que seguramente estábamos jugando en el patio sin una sombra. Y bueno, realmente era algo muy interesante pensar cómo es que podíamos divertirnos en esa temperatura. Pero pues jugábamos todo el tiempo en cada recreo. Y me acuerdo que uno de esos días, mi mejor memoria es que estábamos ahí y de repente yo era el portero. Me tocó en esa posición, pero me dieron ganas de ir al baño. Y entonces yo estaba ahí, todos los niños jugando y el balón, la pelota de metal volaba de un lado a otro, todo el mundo pateando, tratando de anotar un gol. Y me acuerdo que me dieron ganas de ir al baño y dije, ¿qué hago? No puedo dejar mi posición, pero dije, bueno, se me hizo fácil y dije, están tan enredados allá que yo puedo ir corriendo rápido al baño y regresar. Y así me fui. Y bueno, de regreso, yo no sé ni dónde estaba el balón, el de metal, y ni sabía cuánto iba el juego, pero entonces salí corriendo hacia la portería para poder tomar otra vez mi posición de portero, que eran simplemente unos dos tubos, ¿verdad?, que sostenían el aro de básquetbol. Y me acuerdo que en lo que yo voy corriendo me doy cuenta que la tapa de metal va volando y cayendo así en cámara instantánea, ¿verdad? Casi así, corriendo, pasando todo y llegando casi para anotar un gol. En lo que yo pongo mi pie, fue exactamente el momento de llegar a mi portería e impedí que hubiera un gol en contra de mi equipo. Todo el mundo gritó, todos los niños gritaron, ¿verdad? Me sentí héroe en esos momentos y de repente sonó el timbre para entrar a las clases. Todo el mundo estábamos muy felices, especialmente mi equipo. ¿Cómo pudo pasar eso, verdad? Y no perdimos. Entonces me sentí muy bien, súper alegría en esos momentos. Pero había otros momentos también en el que a la mitad del recreo, mientras estábamos jugando, había un alegato por algo que pasaba. Que fue falta, que no fue el otro, que no fue. Y yo no sé ni cómo podría hacer falta, porque ese pedazo de metal podía afectarnos a todos los niños. Y no sé cómo los maestros no decían nada. Podía tener más accidente que un verdadero balón de fútbol. Pero me acuerdo que entre toda esa alegata siempre había alguien que decía, oigan, ya, por favor,
vamos a hacer lo que venimos a hacer, vamos a jugar, se va a acabar el recreo. Y tenía mucha razón. ¿Y cuántos de nosotros, claro, no venimos a jugar en un campo de fútbol, o no venimos a jugar tampoco fútbol, pero cuántos de nosotros estamos en un campo, en la cancha de la vida, invirtiendo nuestro tiempo en muchas otras cosas, en discusiones, en pleitos, en insultos, y no hacemos lo que hemos venido a hacer en el campo o en la cancha del área del matrimonio? Estamos mejor quién tiene la culpa, peleando, discutiendo, quejándonos. Y como este joven me dijo ahí cuando estábamos en el recreo, o sea, ¿por qué no hacemos mejor lo que planeamos hacer? ¿Por qué en lugar de estar perdiendo el tiempo, discutiendo o quejándose, por qué no mejor invertimos el tiempo en hablar, en decir las cosas para las cuales venimos a hacer? Nuestro plan era tener un matrimonio feliz, no perfecto, pero llevadero, donde nuestra relación pudiera crecer y donde nuestro matrimonio pudiera florecer, al igual que otras cosas. Pero preferimos mejor estar haciendo trampa uno al otro en la pareja, o discutir de unas cosas que bien podrían pasarse en alto, o conversar de una manera mejor. Y si pudiéramos dejar de hacer trampas o discutir, tendríamos más tiempo realmente para hacer lo que venimos a hacer. Para hacer lo que tú pensabas cuando te ibas a casar. Sí, ¿verdad? Quizá podemos decir muchas cosas al respecto, pero es cierto que perdemos mucho tiempo en cómo hablamos, en cómo decimos cosas, en nuestra mentalidad y nuestra meta para hacer las cosas. Lo mismo tiene que ver con construir una familia. En lugar de estar derribándola, o divertirnos, o crear memorias, en lugar de eso, gastamos el tiempo peleando. Y en la cancha de la vida, en una carrera que quieras hacer para contribuir a este mundo, para sentirte realizado, cambiar tu comunidad, en hacer algo bueno, en lo que tú sabes hacer, como vimos hace unas semanas, lo que Dios te ha dotado para hacer, en una comunidad cristiana como esta. En lugar de eso, si te quejas, si estás hablando de política y de todo lo malo que está en el mundo, estamos perdiendo el tiempo y el recreo se acaba. Lo divertido se acaba, o la vida disfrutable se acaba. Tienes las redes sociales para conectarte con tus amigos, pero prefieres estar ahí siendo un hater. ¿Sí sabes lo que es eso? Un hater. Algo que todo el mundo está mal y criticando a todos, bloqueando y desbloqueando a tus amigos o conocidos, porque en realidad tú quisiste tener más amigos para que vieran cuántos más amigos tenías, pero ahora te la pasas bloqueando a la gente. No tiene sentido. Pero así como alguien dijo, vuelvo a decirte, ya, hagamos lo que venimos a hacer. Si dejáramos de hacer todas estas discusiones, tendríamos más tiempo para disfrutar la vida y hacer lo que se supone que existimos para hacer, o que venimos a hacer a esta vida. Y debemos reconocer cada uno de nosotros que en cada área de nuestra vida, en nuestras amistades, en el grupo en que estamos, en el trabajo, la familia, la iglesia, estamos realmente discutiendo demasiado, chismeando demasiado, hay mucha rivalidad y drama, y es que preferimos comportarnos como niños, como cuando estaba yo en recreo. Éramos niños. Y no necesariamente al estar discutiendo por nuestra edad, sino por nuestra actitud. Ahora de adultos seguimos viviendo o siendo como niños, haciendo trampa y peleando. Y cuando estoy hablando de esto, ¿te viene algo a la mente? ¿Por qué no hablamos acerca de este tema? Y antes de hacerlo, quiero invitarte a hacer una oración. Dios, gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por este verano que inicia. Gracias por la oportunidad de vivir. Ayúdanos a ver el texto que vamos a leer hoy para aprender a cómo hacer frente a lo que estamos viviendo y dejar de perder tiempo en derribar lo que más bien deberíamos estar construyendo en cada área de nuestra vida, sea cual sea. Enséñanos en tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nuestra serie casi llega al final de regresar a una vida renovada, de una manera renovada, y estamos leyendo hoy, o estaremos leyendo, 1 Corintios 14, en esta sección de esta carta que te he dicho que fue enviada a un grupo de cristianos para que supieran cómo enfrentar la vida y cómo vivir.
Y al estar llegando a esta última parte de esta carta, que empezamos desde enero, fíjate, ya estamos en el verano. Y bueno, este capítulo es un poco difícil de comprender, sobre todo porque depende en qué círculo religioso hayas crecido. Si no tuviste ninguno, no tendrás quizá mucho problema más que a lo mejor un poco de confusión. Es decir, este capítulo puede ser ofensivo o puede ser confuso, dependiendo cómo hayas crecido, en qué fe, en qué religión, en qué trasfondo en los últimos años hayas tenido. Al llegar a este capítulo, mientras lo leemos, tenemos que tomar algo en cuenta, porque parece como que los temas son raros, ¿verdad? Y algunos tendrán una noción de eso, a favor o en contra. Algunos también estarán, por supuesto que casi siempre estamos en contra, pero es algo muy importante que tomes en cuenta esto al leer este capítulo. El objetivo de este capítulo es, y vamos a verlo el por qué, edificar, construir, ayudar a la iglesia, específicamente en su comunidad, en su reunión, en la manera de reunirse cada semana. Este es el objetivo, que haya orden, que haya ayuda, que la iglesia, la reunión, la comunidad sea edificada y no derribada, sea motivada en lugar de desmotivar a las personas, específicamente hablando de la fe de cada creyente que forma parte de la iglesia. Este es el objetivo. Y vamos a ver unos cuantos temas alrededor de este capítulo, pero no quiero que pierdas de vista cuál es el propósito de haber escrito este segmento para esta iglesia. Entonces, esto quiere decir que las cosas que hagamos o debemos hacer sean con esta meta. Todo lo que hagamos en la iglesia sea con esta meta de construir, edificar la fe de las personas que están en la comunidad. Y esta parte comienza así. El verso 1 dice: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Dos palabras importantes aquí que tenemos mucha familiaridad con ellas cuando dice aquí empeñense. No sé si alguien te ha dicho alguna vez: sigues empeñado en eso, estás empeñado en eso, de una forma negativa. Pero en este caso, la acción de estar ahí tratando y tratando y tratando y tratando, tú lo has escuchado: ¿por qué te empeñas en hacer esto? Bueno, cámbialo a una manera positiva, y esa energía y esa intención de estar empeñado en hacer algo, aquí dice: sí, empeñate en seguir el amor. Es decir, que todo lo que hagas, empeñate en que sea bajo la protección de amor, bajo el amor de Dios. Todo lo que hagas, todo lo que digas, las actitudes que tengas. Y luego dice otra palabra: y ambicionen. Todos sabemos lo que es eso. Ambicionen es un deseo intenso, positivo, de algo. ¿De qué? De los dones espirituales, o sea, de funcionar bajo la influencia del Espíritu de Dios. No quiere decir que estás como en un, no sé, así como que no te puedes controlar, sino la influencia del Espíritu de Dios, sobre todo el de profecía. Y bueno, aquí es donde empieza como las opiniones de todo el mundo. Profecía. ¿Qué es profecía? Mientras que hay varias maneras de concluir qué es profecía, y cada una de ellas es muy respetable, el verso que sigue nos da una guía del propósito de la profecía. Toma en cuenta que aquí no dice el que es profeta, sino el don de profecía. ¿Qué es? La palabra quiere decir hablar antes de que algo suceda. Hablar de que algo suceda. No necesariamente está diciendo que está adivinando el futuro, sino hablar antes de que algo suceda. Pero como dije, hay otros que piensan que simplemente otra posición es hablar la palabra de Dios, o sea, expresarla. Nuestra tarea hoy es poder hacer un reinicio a la manera en que decimos cosas, a la manera en que hablamos. Por eso, desde el principio te dije, piensa en la manera en que puedas edificar, construir. Pablo está escribiendo con este objetivo en mente. Y al hablar de este primer verso, tenemos que tomar en cuenta esta meta que Pablo tiene. Y al hablar de profecía, tenemos que saber que algunos dicen es simplemente declarar la palabra de Dios o hablar antes de que algo suceda. Esta es la
traducción literal. Si por alguna razón no está muy claro, el verso 2 nos da todavía mayor claridad acerca de lo que Pablo está diciendo. Dice, porque el que habla en lenguas, aquí llegamos a otro punto también, profecía y ahora lenguas, el don de lenguas, ¿verdad? No habla a los demás, dice aquí, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice al que está hablando en lenguas, pues habla misterios por el Espíritu de Dios. El verso 3 dice, en cambio, el que profetiza habla a los demás, ¿para qué? Para edificarlos, animarlos y consolarlos. Entonces aquí, sin lugar a dudas, podemos concluir que el resultado o el objetivo al profetizar, sea cual sea la traducción que tú hayas crecido o prefieras o entiendas, el objetivo es edificar, animar y consolar a cada persona que te va a escuchar. Por eso tenemos que tener cuidado en lo que vamos a decir, y más si decimos que es de parte de Dios. Entonces, ese es el objetivo, edificar, animar y consolar. Este de hecho es el objetivo o el principal principio de todo este capítulo. Ha habido muchos pleitos en diferentes grupos religiosos sobre el tema de las lenguas y el tema de la profecía. Hay un movimiento cristiano, parte del cristianismo, que comenzó con la inclinación de decir que la manera específica de saber que el Espíritu de Dios estaba en una persona es si hablaba en lenguas, o sea, era fundamental, o si profetizaba. Pero sabes, este movimiento empezó hace nada más que 120 años. Entonces, mientras que el cristianismo empezó más de 2000 años, hace 120 años empezó este movimiento que dijo que para categóricamente saber que alguien está lleno del Espíritu Santo, habla en lenguas y profetiza. No sé si has escuchado esto. Este es un sector de los cristianos que dicen así. A esta interpretación se le han añadido millones de personas y son cristianos, pero tienen esta idea. Este movimiento piensa que al hablar sonidos o palabras, pero que nadie entiende, como Pablo está diciendo, el que esté hablando en lenguas es una señal de que está lleno del Espíritu, esa persona. En estos círculos hacen ver como que los que no hablan en lengua no están llenos del Espíritu. Entonces es algo muy peligroso. La palabra traducida al griego aquí cuando dice lenguas literalmente se refiere a un idioma entendible. Literalmente es la misma palabra que se utilizó en una historia que no sé si tú conozcas, pero en Hechos capítulo 1, cuando el Espíritu Santo llegó por primera vez, Jesús resucitó, fue al cielo y él prometió que enviaría el Espíritu Santo. La primera vez que fue derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia, estaban orando, capítulos 1 y 2 de Hechos, y de repente empezaron a hablar en otras lenguas. Pero esta palabra lenguas, igual aquí en 1 Corintios, quiere decir un idioma entendible, porque cuando estaban hablando estos hombres que no sabían hablar más que su idioma original, había también ahí otros judíos, otra gente que hablaba otro idioma y empezaron a entender, dice la historia, en su idioma donde habían crecido. Eran judíos, pero se habían ido a otro país a vivir, crecieron con otro idioma en su vida, y cuando estaban viendo esto, se dieron cuenta que era una señal de que Dios había descendido sobre los creyentes. ¿Por qué? Porque hablaban en estos idiomas, en estas lenguas, pero ellos los podían entender. O sea que si había alguien que hablaba un dialecto o un idioma de otra región, ellos estaban entendiendo, digamos que en nuestra modernidad, francés, alemán, inglés, no necesariamente eran esos idiomas, pero ellos podían entender. Entendían también hebreo, pero entendían también la lengua donde ellos habían nacido, el idioma. Entonces, esto fue comprobado porque ellos lo podían entender y sin duda fue una señal. Y es la misma palabra aquí. Ahora, otros grupos cristianos no están muy de acuerdo con el movimiento que te digo que empezó hace 120 años y bueno, prefieren tomar una postura más conservadora. De hecho, como no hay un registro que diga lo contrario, nunca vemos que Jesús habló en lenguas, como este grupo religioso afirma decir que para que alguien está lleno del Espíritu de Dios. De hecho, cuando le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él no les dijo algo extraño, algo misterioso, sino les dijo
en directo, ¿verdad? Y claro, estas son las palabras que deben de hablar. Esta es la manera que deben de dirigir. Por cierto, hablen como si estuvieran hablando con su papá. Este es el ejemplo que Jesús pone. Ahora, claro es que existe el don de lenguas. Es bíblico. Y también la gente puede hablar en lenguas. Es cierto. Pero Pablo está instruyendo a la iglesia que en su reunión, la manera de hacerlo es básicamente, si hay alguien que pueda interpretar eso que alguien está hablando, como hemos leído, sin que nadie entienda. Esto es lo que Pablo está diciendo. Sí, que hablen en lenguas el que tenga el don, el que crea que tenga el don, pero para hacerlo en la reunión, tiene que haber alguien que traduzca lo que se está diciendo. Entonces, si no, no debe hablarse en público. Como te dije al principio, Pablo está corrigiendo en esta carta varias cosas que practican en esta congregación. Y en este caso, el objetivo, hemos dicho que es edificar, construir, ayudar a la fe de las personas para que la iglesia crezca en su fe, crezca en su manera de profesar su fe, en avanzar en la vida. Yo personalmente, como tu pastor, he estado en diferentes denominaciones trabajando en diferentes tipos de iglesias y mi experiencia es que hay demasiado en riesgo. Cuando la gente cree que algo viene de Dios, cuando no lo es. No tengo el tiempo de platicarte todo lo que he visto. Y mientras que es cierto que existe este don y es cierto que puede Dios manifestarse de diferente manera, no lo podemos poner en una caja, pero mis experiencias no han sido del todo positivas al ver esto que llama alguna gente la manifestación de la presencia de Dios o del Espíritu. Entonces, otra posición a este respecto es que en este caso particular de la iglesia en Corinto, y si tú puedes leer todo el capítulo, dice, ustedes que están buscando estas manifestaciones, ok, pero háganlo de una manera que pueda ayudar a los demás, que pueda edificar a los demás. Las lenguas y la profecía en esta iglesia de Corinto sucedían más que en las primeras otras iglesias que ya también estaban fundadas, como señales, sobre todo porque no tenían la palabra de Dios como nosotros ahora. Si te fijas aquí dice y habla de profetizar, no dice de un profeta. Y lo que sucede es que cuando alguien empieza a decir que es profeta y empieza a profetizar, la gente empieza a dejarle de dar importancia a la palabra de Dios y empieza a ver lo que dice el profeta. Y se crea un desorden y yo he sido testigo de muchos de esos. Entonces, eran señales porque la iglesia no tenía la palabra de Dios como ahora la tenemos. Si tú vas a una ciudad, por ejemplo, para tratar de encontrarla y en el trayecto te vas a dar cuenta que va a decir un señalamiento, habrá un señalamiento, una señal de decir esta ciudad queda a tantos kilómetros o a tantas millas. Mientras vas avanzando, sigue reduciéndose la distancia y sigue habiendo señalamientos. Pero cuando ya llegas a la ciudad, en la ciudad no dices siga caminando o ya estás en la ciudad que tú estabas buscando. Se acaban los señalamientos. Es algo parecido a cómo llegaríamos a esta etapa de la vida cristiana en la iglesia, ahora teniendo ya la palabra de Dios, aún toda junta, electrónica, ¿verdad? Pero cuando leemos en la Escritura esto, debemos analizar y concluir cuál es el objetivo principal de lo que se está comunicando aquí. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? En cualquier caso, o en particular en este, si cualquier don o acto o cualquier otra cosa trae división y no edificación, debemos no practicarlo. Este sería un principio que tenemos que aprender. Como he dicho, Dios puede manifestarse como quiera, sanando. Si alguien quiere o tiene o piensa o cree que tiene el don de lenguas, tiene que haber un intérprete. La Escritura en este capítulo dice pues que ore para que sepa lo que está diciendo. En mi lógica pienso, pues ¿por qué no hablamos de nuestro idioma y hablamos de lo que Dios dice? ¿Por qué tiene que haber todo esto? Pero bueno, eso es una cuestión personal. Lo que sí queremos saber aquí es que el principio que tenemos que aprender es este: si crea división y desorden, no debemos practicarlo en público. El verso 12 dice: pero por eso ustedes, ya que tanto ambicionan estos dones espirituales, ya que están, específicamente la iglesia en Corinto, ya que están en todo esto, bueno, háganlo bien. Dice aquí, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia.
La iglesia en Corinto tenía problemas porque presumían de estar funcionando en sus dones, pero no había amor, como vimos la semana pasada. Y lo que hacían no ayudaba a que creciera la fe de otros, más bien era algo egoísta. Y lo hemos visto en algunos círculos, en otras denominaciones quizá, o inclusive en nuestra que no tiene denominación, pero decir, miren, yo soy profeta, yo soy más importante que el pastor o que el director, porque a mí Dios me habla directamente. Yo tengo un teléfono donde Dios me habla directamente. Eso no puede ser, porque la palabra de Dios está escrita para que sea nuestra guía. En sus reuniones entraba gente, y a veces también en las nuestras, ¿verdad? Y decía Pablo, entra gente nueva y ellos creen que están funcionando en el don espiritual, y la gente pensaría, vámonos, aquí están bien locos, vámonos de aquí. Y no se conectan con Cristo Jesús. Por eso nuestra congregación ha tomado esta decisión de tenemos que hacer como Pablo está diciendo aquí. Tenemos que hacerlo para edificación de los demás y que se conecten gente a Cristo Jesús y desarrollen su fe. Y estamos si estamos pensando que hacemos lo correcto, pero la gente no entiende, no debe ser nuestra práctica. Por eso Pablo continúa diciendo aquí, hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. ¿Te acuerdas de mi historia de cómo peleábamos por siendo niños, no necesariamente por la edad, sino por la actitud? En nuestra vida adulta de igual manera, en la reunión en la iglesia de igual manera. Pero ¿cómo? ¿Por qué yo no voy a poder hacer esto? Si es el don que Dios me dio. Sí, pero estás creando un problema aquí, en la comunidad. Y tenemos que visualizar que tenemos que madurar en nuestra forma de pensar. Entiendan, maduren. ¿Cómo puede ser que digas que algo es de Dios y está trayendo misterio y desorden? Iglesias se han dividido, grupos se han destruido porque hay alguien que dice que Dios lo usa y que nada más a él le habla, y bueno, ni te quiero contar más porque ni tengo siquiera el tiempo. Pero Pablo continúa diciendo ahora en el verso 26. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua, si es que hay alguien que lo interprete, o una interpretación. Todo esto debe hacerse para, una vez más, que la iglesia se ayude, que crezcan en su fe, que sigan adelante, que den su vida por Cristo, que vivan una vida de santidad. Una vez más, la misma línea y principio, ayudar a la fe de los demás para que crezca la edificación de la iglesia. Y luego llegamos a otra parte que de igual modo crea otro conflicto y mal entendido, pero parece como que cambia el tema, porque mira lo que dice así. Quizá ya tú lo has leído o apenas lo vas a leer por primera vez. A ver qué piensas si es tu primera vez. El verso 34 dice, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? Yo no sabía que eso decía la iglesia, pastor, o que eso decía la Biblia. ¿Pablo era un mexicano machista? Por supuesto que no. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el asunto aquí? No pierdas de vista el objetivo: construir, edificar, ayudar la iglesia. Pablo no está atacando a las mujeres. De hecho, él fue el primero que escribió, inspirado por Dios, hombres, amen a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Imagínate ese nivel. Mujer, ¿no te gustaría que así te amaran a ti? Y dice Pablo, en esto que te estoy explicando, den su vida por su esposa. Eso era una locura en ese tiempo. Bueno, y también ahora lo es, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a ser eso? Pero en ese tiempo pensaban que la mujer era una propiedad. Nosotros ahora obviamente no pensamos así. Y es nuestra tarea como hombres dar esta clase de amor a nuestra esposa. Mucho que trabajar. Pero en este texto, en esta sección, en este verso que está diciendo, si te fijas, ya vimos esta palabra que dice aquí, sumisión, sumisas. Entonces, para ayudar en la reunión de la iglesia, no podía haber interrupciones de una mujer o de quien fuera que no estuviera autorizado para hacerlo. No tenían un orden como nosotros ahora, una plataforma, un micrófono, pantallas y todo. Era una reunión, era una iglesia pequeñita donde se reunían y había me imagino que si estaban en una casa, pues sentados como se podía ahí, y tenía que hablar alguien en orden.
Y la realidad era que cuando una mujer tenía preguntas, podría llevarse el orden de la reunión a otra dirección. Eso es parte de nuestra manera, entre diferencias entre hombres y mujeres, provocando también que los hombres se hicieran pasivos. Pablo está más bien tratando de que los hombres no tomen una postura pasiva, que es un gran pecado en el hombre. O sea, cuando hay mujeres que están hablando y tienen ideas que no son malas ideas, el hombre tiende a ser pasivo. ¿Cómo es en casa? Piensa tú en tu propia casa. Ahora, peor todavía, cuando hay unas mujeres que digan, tienen que oírme, pues yo también soy igual, en Cristo somos iguales, y no, yo pienso esto y esto. El hombre, por tendencia, mejor se calla, porque si pelean, así le va. O sea, básicamente le dicen rápido cómo callarse. Y al final de la discusión, si no hay sumisión, estalla el pleito. Pablo quería que el pecado, escúchame bien esto, Pablo quería que el pecado de la pasividad de los hombres no tuviera oportunidad de manifestarse. O sea, en los hombres esto es un gran problema. Vuelvo a decirte, piensa cómo suceden las cosas en casa. Pablo quería que este pecado no se presentara o tuviera la oportunidad en la vida de los hombres. Entonces, por ejemplo, dime tú, ¿quién dice en la casa, vamos a la iglesia? ¿Es la mujer o es el hombre? Ahí empiezas tú a definir este problema. Si es la mujer, el hombre se vuelve pasivo. Si esto pasa también en la iglesia, pues estamos en grandes problemas, porque no se vería muy bien, como dice Pablo, o cómo se vería una iglesia donde las mujeres son las que dirigen, porque hay un montón de hombres pasivos, aunque parece que así a veces es. No debe ser así. Los hombres, que son la cabeza en el orden de Dios, se sentarían muy cómodos, pues que hagan todo lo que quieran hacer, y eso pasa mucho, ¿no? Y no debe ser así. Nunca va a ayudar en ningún lugar donde los hombres seamos pasivos. Y depende de nosotros también, hombres, para hacer y dirigir como Dios nos encarga. Si en la casa la mujer se vuelve la cabeza del hogar, no es el orden que Dios estableció. El orden se vuelve pasivo y al final la familia, toda la familia sufre. Y mucho menos debe ser así en la iglesia. Me refiero no a que no tengan las mujeres la capacidad o la inteligencia, porque mujeres son súper inteligentes. Esto es muy cierto. Y su cerebro funciona mucho más veloz y rápido que el de un hombre. Pero debes mostrar sumisión y dirigir tus preguntas o cuestionamientos a través de tu esposo, a través del hombre en la casa. Le está dando de esta forma un impulso en la influencia de la mujer al hombre. A ver, viejo, ¿cómo que no sabes? A ver, dirige, aprende, ¿verdad? No te quedes atrás. Como te dije al principio, si uno no toma en cuenta el tema en su totalidad de este capítulo, edificar a la fe de la iglesia, en la reunión de la iglesia, uno se queda como que pues, ¿qué tiene que ver esto de que hablar en lenguas y la profecía y lo de las mujeres que se callen? La mujer que no hable, pero es una misma cosa. Construir, edificar la reunión en la iglesia, la influencia en la iglesia. Es la razón por la cual estamos aquí en esta reunión hoy. Y te invito, ven a la reunión en persona ya. Ten fe y da un paso de fe y vente a la reunión. Ya somos bastantes los que estamos, pero necesitamos que tú puedas conectarte. Edificar a la iglesia. Cada uno de nosotros ayudar, motivar. Y varias veces Pablo usa esta palabra en esta sección. Este capítulo no es acerca de hablar en lenguas o de la profecía o que se callen las mujeres. Es acerca de contribuir para que la iglesia siga adelante en un mundo en caos. Y mira, al emplear este principio en la iglesia, edificar la fe de los creyentes, se supone, y es la intención de que salga las personas y además, ¿verdad?, de la reunión en la iglesia pueda hacer influencia y cambie todas las áreas de nuestra vida. La de la familia, el matrimonio, el ambiente en el trabajo o en la escuela. O sea, en lugar de estar peleando por todo y que cada quien tiene opiniones, ¿por qué no adquirir este principio y aplicarlo en nuestro matrimonio? Hablar para ayudar a edificar el ánimo, la fe de tu pareja o de tus hijos, en lugar de derribar por todo lo que dices. ¿Qué diferente sería? Básicamente es, si no va a ayudar lo que vas a decir, mejor no digas nada.
esta sección termina así. Si alguno se cree profeta, y como te decía, al profetizar ya soy profeta, yo soy profeta y nadie me diga nada porque yo escucho directamente de parte de Dios. Pero dice, si alguien se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar. Ya vimos cuál es el objetivo. Y no prohíban que se hable en lenguas. No lo prohibimos, mientras haya una interpretación y que sea en verdad el don que Dios le dio. Pero todo esto debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Imagínate, esta iglesia estaba como presumiendo, yo funciono así, este es mi don. Entonces, la palabra clave es edificación, ayuda, construir. Y para terminar, quiero que te des cuenta de 3 cosas de acuerdo a este pasaje. La primera es esto: tu lengua, la manera en que hablas, tu speech, todo lo que tú dices, da vida o muerte. O sea, lo que hablas en cada interacción, comentario, escucha bien esto. Comentario, hablando en persona o por texto, que ahora es muy famoso. Lo que pones en las redes sociales. Y quisiera leerte algunos que he leído esta semana. ¡Qué barbaridad! O la semana pasada. Los emails que envías, todo lo que hablas, ¿produce muerte o produce vida? Es una realidad durísima. Las palabras que dijiste hoy de camino a esta reunión, de camino a la reunión de la iglesia, produjeron en quien te oyó lo uno o lo otro, vida o muerte. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tus palabras dan vida o muerte. Punto. Revisa lo que estás diciendo. ¿Da muerte o vida? Hace un par de años se me ocurrió poner un piso en mi casa y yo no soy para nada bueno en remodelar algo. Y no fue mi esposa, pero alguien pasó y me dijo, todavía estás ahí. Como diciendo, no acabas. Pues yo no soy experto. Y la verdad eso no me trajo nada de ánimo. Me derribó mi intención y quería aventar todos los pedazos que estaba poniendo porque estaba batallando con eso de las medidas y los ángulos. Pero ¿a quién le afectaba? Mujer, supongamos que tu marido no sabe jugar fútbol, pero se mete al juego porque está pasando una diversión ahí. Y si tú estás ahí, mira, ni sabes jugar, ya deja de estar haciendo el ridículo. ¿Es vida o es muerte lo que está diciendo? Hombre, si tu esposa cocinó algo que no sabía cocinar y empiezas, no lo hiciste como mi mamá le queda y está todo desabrido, ¿eso es vida o es muerte? Bro, échale sal y cómetelo, ¿verdad? O azúcar, y piensas, bueno, es que a mí sí me gusta a mí con azúcar. Un guisado con azúcar, imagínate, bueno, el mole. Y si la mujer remata, bueno, a la otra hazlo tú. Estamos hablando vida o muerte, pleito seguro. ¿Te puedes acordar la última vez que le dijiste unas palabras de ánimo, de vida, de elogio a tu pareja? No es algo automático, debemos aprenderlo. La lengua es poderosa. ¿Estás dando vida o infectando a otros? Y el problema es que tu lengua se inclina a la muerte. Es el resultado del primer pecado de la humanidad. La muerte se presentó y se metió en la raza humana, especialmente en nuestra manera de hablar. Y la razón es porque nos hace vernos como muy inteligentes. Preferimos vernos inteligentes que ayudar a los demás. Y a todos nos pasa. Si ves a alguien que hace lo que tú, pero lo hace mejor, en lugar de reconocerlo y decir que algo bueno, ¿verdad? Empiezas a decir algo que lo hace verse mal a esa otra persona y que te hace ver bien a ti. Y es tu inseguridad que refleja estas palabras y en realidad estás esparciendo muerte. Es nuestra tendencia natural. Revisa por un momento en tu mente el ambiente de tu casa. ¿Hay esperanza o todo es pesimismo? ¡Ay, esta familia está derribando! Somos la peor familia del mundo. O en tu matrimonio, todo es una tragedia y un problema. Debes de recordar, hablar muerte te está trayendo muerte. No es negar la realidad, pero tu lengua puede ayudar o empeorar la situación. Santiago 3:8 dice que la lengua es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Por eso, por último, edificar requiere esfuerzo. O sea, tú no vas a vivir una vida automáticamente, ¿verdad? Hablar vida a los demás naturalmente.
Para algunos es más difícil que para otros, pero no es automático. Necesitas poner esfuerzo, ser intencional. No estamos hablando de elogios hipócritas o sarcásticos tampoco, pero muchas veces hablar vida es algo difícil, pero necesario para ayudar. Algunas veces es revisar la vida de un ser querido para ver cómo está en un asunto difícil que no le está yendo bien, pero no debe faltarle a las palabras ánimo. Infundiendo palabras de ánimo a las personas. Es usar las palabras que construyan y no derriben. Tienes que tener cuidado. Es un arte. Pero si lo logras, dominar este arte, wow, algo bueno va a pasar en tu casa o en tu relación con alguien. Mira, desde que mi hijo Juan Daniel se casó, y a veces cuando también se iba de campamento, yo he vivido en una casa donde solo hay mujeres. Y soy la minoría. ¿Y cómo he cometido errores al hablarles? A mi esposa, a mis hijas. Pero ahí la llevo. Sin embargo, apenas decía algo así nada más sin pensar y a llorar se ha dicho. Y me dolía mucho el corazón. Pero tenemos que aprender. No lo he dominado todavía, pero creo que estoy mucho mejor que antes. Igual que todos nosotros, hombres o mujeres. Cada vez que hables, escribas o digas algo en cualquier forma posible, estás hablando vida o muerte. Pon atención en lo que dices esta semana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué parte de tu vida debes enfocarte para que des vida en lugar de muerte? En la iglesia, todo lo que se haga debe ser para edificar y debe influir a todas las cosas que hacemos, incluyendo nuestras relaciones durante la semana. Vamos a orar. Dios, gracias porque tu palabra siempre nos da dirección y nunca pasa de moda o se equivoca. Esta es la verdad que debemos seguir. Ayúdanos a que en la iglesia podamos pensar maneras de estimularnos, dice tu palabra, hacia el amor, hacia hacer cosas buenas, a edificar, y que no nuestro don o lo que creemos que es nuestro don y que porque hemos adquirido, porque alguien nos dijo, o una mala influencia con una buena intención, provoque división y desorden y que derribe la buena intención de la gente para que se conecten contigo. No dejes que seamos estorbo para que otros se conecten contigo por lo que decimos, que tengamos cuidado en lo que vamos a hablar. Gracias por estos momentos y que los que están oyendo puedan decidirte seguir a ti, y nosotros los que hemos decidido seguirte decidamos construir, edificar a los demás en la iglesia y en casa. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos a la 1 el próximo domingo.